Durante años te han repetido la misma narrativa. El problema es el colesterol. Te han enseñado a mirar una cifra en una analítica y a tomar decisiones basadas únicamente en ese número. Pero la realidad clínica es mucho más compleja y en muchos casos completamente diferente. No mueres por tener colesterol elevado. Muertes cuando una placa inestable en tu arteria se rompe. ¿Ese es el evento crítico? La rotura de una placa blanda, rica en lípidos, que desencadena una cascada de coagulación y bloquea el flujo sanguíneo. Eso es lo que produce un infarto, no el número aislado de colesterol en sangre. Y aquí es donde aparece un marcador que rara vez se discute fuera de entornos clínicos avanzados. La homocisteína. La homocisteína es un aminoácido intermedio en el metabolismo del metilo. En condiciones normales, el cuerpo la recicla o la convierte en otras moléculas útiles. Pero cuando este proceso falla, por déficits nutricionales o disfunción metabólica, la homocisteína se acumula. Y cuando se acumula, se vuelve altamente reactiva. Daña el endotelio, aumenta la rigidez vascular, favorece la disfunción de la capa interna de las arterias. Y lo más importante, contribuye a la inestabilidad de la placa. Esto no es una teoría alternativa, es un mecanismo bien documentado en la literatura médica. El problema es que la mayoría de las analíticas estándar no lo miden. Estás evaluando el riesgo cardiovascular con información incompleta. Y mientras tanto, procesos silenciosos siguen avanzando. La calcificación arterial no ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de señalización defectuosa, de daño acumulado y de falta de protección en la estructura vascular. Pero aquí viene lo interesante. Existen compuestos capaces de intervenir directamente en estos procesos. No a nivel superficial, sino en el núcleo del mecanismo, y uno de los más potentes proviene de algo tan simple como el ajo. El ajo no es un alimento común desde una perspectiva bioquímica, es una fuente concentrada de compuestos órgano-sulfurados con efectos directos sobre el sistema vascular, pero no todos los formatos de ajo generan los mismos efectos. Y aquí es donde la precisión importa. Cuando cortas o machacas ajo crudo, se activa una enzima llamada alinasa. Esta enzima convierte la aliina en alicina, un compuesto altamente reactivo. La alicina es responsable del olor característico del ajo y de parte de sus efectos biológicos. Sin embargo, la alicina es inestable, se degrada rápidamente y su biodisponibilidad es limitada. Aquí es donde entra el extracto de ajo envejecido. Este tipo de extracto se somete a un proceso de envejecimiento controlado que transforma los compuestos inestables en moléculas más estables, como la S-alilcisteína. Estas moléculas no solo son más biodisponibles, sino que tienen efectos más consistentes a nivel sistémico. Uno de los mecanismos más importantes asociados a estos compuestos es su capacidad para aumentar la producción de sulfuro de hidrógeno, o H2S. El H2S es un gasotransmisor, una molécula gaseosa que actúa como señal biológica similar al óxido nítrico. Su función principal en el sistema cardiovascular es inducir vasodilatación. Relaja el músculo liso de las arterias, mejora el flujo sanguíneo y reduce la rigidez vascular. Pero su papel va más allá de la vasodilatación. El H2S también participa en la regulación de la estabilidad de la placa de ateroma. Mejora la función mitocondrial en las células del endotelio, reduce el estrés oxidativo y favorece un entorno en el que las placas son menos propensas a romperse. Esto es crítico, porque el objetivo no es solo reducir la acumulación de placa, es evitar su desestabilización. Aquí es donde la diferencia entre consumir ajo crudo y utilizar un extracto envejecido se vuelve evidente. El ajo crudo puede generar picos transitorios de compuestos activos, pero su efecto es inconsistente. Depende de cómo se prepare, de la actividad enzimática y de factores digestivos. El extracto envejecido, en cambio, proporciona una liberación sostenida de compuestos bioactivos. Permite una modulación constante del sistema vascular. No es un estímulo puntual. Es una intervención continua, y cuando esta intervención se mantiene en el tiempo, los efectos empiezan a acumularse. Pero para entender completamente su impacto, necesitas observar el lugar donde todo esto ocurre: el endotelio.
El endotelio es una capa de células que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos. Durante mucho tiempo se consideró una simple barrera. Hoy sabemos que es un órgano funcional altamente activo, responsable de regular el tono vascular, la coagulación y la interacción entre la sangre y las paredes arteriales. Pero sobre el endotelio existe una estructura aún más delicada y menos conocida: el glicocálix. El glicocálix es una capa microscópica compuesta por glicoproteínas y proteoglicanos. Actúa como una interfaz entre la sangre y el endotelio. Puedes imaginarlo como una capa de teflón biológico que recubre el interior de las arterias. Su función es crítica. Regula la permeabilidad, evita que partículas y células se adhieran a la pared vascular, amortigua el impacto del flujo sanguíneo y participa en la señalización mecánica que activa la liberación de moléculas vasodilatadoras. Cuando el glicocálix está intacto, el sistema vascular funciona de manera eficiente. Pero cuando se deteriora, la dinámica cambia. Las partículas comienzan a adherirse con mayor facilidad. Las células inmunes interactúan de forma más agresiva con el endotelio. Y se inicia un proceso de acumulación que con el tiempo puede derivar en formación de placa. Aquí es donde los compuestos del ajo envejecido muestran un efecto particularmente interesante. A través de la producción de H2S y otros mecanismos antioxidantes, estos compuestos contribuyen a proteger la integridad del glicocálix, reducen el daño en la superficie endotelial y favorecen un entorno en el que la adhesión de partículas se minimiza. Esto no es una acción indirecta, es una intervención en la interfaz crítica donde comienza el proceso aterosclerótico. Además, existe evidencia clínica que respalda estos efectos. Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, observó que el consumo de extracto de ajo envejecido estaba asociado con una reducción en la progresión de la placa coronaria. No se trata de eliminar completamente la placa, se trata de ralentizar su avance y mejorar su estabilidad. Desde una perspectiva clínica, esto es extremadamente relevante, porque la estabilidad de la placa es un factor determinante en el riesgo de eventos cardiovasculares. Proteger el glicocálix, mejorar la función endotelial y modular la señalización vascular no son estrategias aisladas, son componentes de un mismo sistema, y cuando se alinean correctamente, el resultado es una mejora significativa en la salud arterial. Pero todo esto requiere una aplicación precisa, un protocolo. La eficacia de cualquier intervención depende de su ejecución. En el caso del extracto de ajo envejecido, la clave no está solo en el compuesto, sino en la dosis, la consistencia y la combinación con otros cofactores. Las dosis utilizadas en estudios clínicos suelen situarse en un rango de entre 1.200 y 2.400 miligramos diarios de extracto estandarizado. Esta cantidad permite alcanzar niveles plasmáticos suficientes de compuestos activos para generar efectos medibles en el sistema vascular. La administración suele dividirse en dos tomas, para mantener una disponibilidad constante a lo largo del día. Pero aquí es donde entra la sinergia. El metabolismo del calcio y su correcta distribución en el cuerpo depende de múltiples factores. Uno de ellos es la vitamina K2, que actúa como cofactor en la activación de proteínas encargadas de dirigir el calcio hacia el tejido óseo y evitar su acumulación en las arterias. No es el foco principal de este protocolo, pero su presencia es relevante. De la misma forma, los ácidos grasos omega 3 de alta pureza contribuyen a mejorar la fluidez de las membranas celulares y a optimizar la función endotelial. Cuando combinas extracto de ajo envejecido, K2 y omega 3, estás actuando sobre múltiples niveles del sistema cardiovascular. No es una intervención aislada, es una estrategia integrada, y como toda estrategia eficaz, requiere consistencia. No se trata de tomar un suplemento durante unos días, se trata de modificar el entorno bioquímico de forma sostenida. La salud arterial no se construye en semanas, se construye en años, pero también se deteriora en silencio. Si quieres intervenir antes de que aparezcan los síntomas, necesitas entender estos mecanismos y aplicarlos con precisión. Si quieres dominar tu biología, suscríbete y revisa los protocolos que he dejado en la descripción para empezar a trabajar sobre la raíz del problema. ¡Nos vemos pronto!